de la teología que trata sobre Jesucristo. Cristología es la rama de la teología que trata sobre Jesucristo. Es interesante conocer cristología, que quiere decir la logología, que es el logo en el griego, y dabar, que es en hebreo. Yo no quiero hablar mucho de esos idiomas porque nosotros apenas hablamos el español. Cristología, la persona de Jesucristo es la segunda persona, según dicen los que saben mucho, pero Él siempre ha sido el primero. Yo no entiendo, y esto se lo traigo porque recuerden que algunos libros de texto que quizás tomamos para enseñar lo que es cristología o teología o cualquier tipo de tema en la Biblia, siempre están poniendo al Espíritu Santo y a Jesucristo y pone, ok, sabemos que no han enseñado sobre las tres divinas personas. Yo no estoy en contra de eso, que ellos tienen tres nombres que el cual se identifican, pero es uno solo, nunca está de segundo ni de tercero. Entonces tú no puedes ponerme a Cristo ahora como segundo, cuando en el principio dice, en Él se crearon los cielos y la tierra. Y Jesucristo siempre es el principio. Entonces es el primero. Pero la gente dice, no, porque que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Hágame el favor. La Trinidad es una sola. Es como usted no se divide entre partes porque tenga alma, espíritu, alma y cuerpo. Usted es uno solo. Dios es Dios. Él es Dios y no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Entonces, en la persona de Jesucristo se manifiesta todo lo que es la deidad de Dios. Quiere decir que Él es el primero siempre. Por eso es que el libro comienza diciendo en el principio. Y está diciendo en Jesucristo. Cuando habla del primer verso de la Biblia, habla de Jesucristo. No se olvide de eso. Así que Él va a seguir siendo siempre el primero. Se encarnó de una virgen a través del Espíritu Santo para hacerse hombre. Eso es importantísimo que entendamos en cuanto a la cristología cómo funciona esto. Ahora bien, dale misterio, aunque ya habían sido anunciados en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y fueron desarrollados claramente a través de la tradición cristiana y la teología. O sea, nosotros venimos comenzando a escudriñar de dónde viene Jesús, quién es Jesús, y eso es lo que la gente tiene confusión. ¿No se han dado cuenta que cuando nosotros hablamos en cualquier lugar podemos hablar de cualquier nombre religioso y nadie dice nada? Pero mencione a Jesucristo, que inmediatamente eso crea inmediatamente un problema. Eso es increíble. Todos los demás nombres lo mencionan, y yo no lo menciono ni para darle ni siquiera el favor de que la gente se recuerde de ellos. Pero mencionan todos los nombres de todos los religiosos. Desde mucho antes de Jesucristo mencionan religiones que sí existieron. Un día, cuando traiga a ustedes lo que es religiones comparativas, van a entender cuál fue la primera religión, una de las primeras religiones antes de Jesús. Porque el hombre siempre ha tratado de buscar cómo acercarse a Dios por el vacío que sentimos por dentro, y busca hacer religiones para agradar al Padre. El aspecto de la teología. Ese triple aspecto de la teología comienza con el Antiguo Testamento. Y segundo, en el Nuevo Testamento, pero ahora vienen unas aplicaciones sobre cómo en el Nuevo Testamento podemos identificar la cristología. Por ejemplo, la cristología paulina. Cómo Pablo identifica a Jesús. Cómo Pablo enseña a Jesús. Cómo Pablo trae a Jesús. Eso es importante que entendamos. Esa es la cristología paulina. Cristología, la que hablan de Cristo. Pero mucha gente cuando lo lee, por cuanto no combina la información trazada desde la antigüedad, no pueden entender que Jesucristo se reveló antes de haber nacido. Jesucristo se revela antes de haber nacido. Y eso es interesantísimo que la gente lo tenga en la mente. Y luego viene la cristología juanina, cómo Juan presenta el verbo. Todos entienden cómo Juan lo presenta. Y la cristología de los sinópticos, que vienen siendo los libros de Mateo, Marcos, Lucas. Y luego usted mira cómo ellos miran a Jesús, cómo ellos lo presentan a Jesús. Esa es la forma sinóptica de cómo los evangelios lo presentan. La tradición cristiana tiene su posición
de cómo nosotros hemos aprendido a mirar la teología y la cristología de Jesús. ¿Cuál es la genealogía? En el Antiguo Testamento abunda referencia de la genealogía humana del Mesías. Desde la antigüedad Jesús se manifestó visiblemente antes de haber nacido la descendencia de María. Un poquito profundo, no vamos a ir ahora, porque cuando nosotros hablamos de que Jesús se manifestó antes de haber nacido la descendencia de María, la gente dice, un momentito pastor, usted está bien de la mente, porque no es muy entendible que la gente pueda imaginarse que del Jesús que caminó con el hombre en Jerusalén, del Jesús que vino a salvarse y a sacrificarse él mismo, ¿cómo es posible que usted me diga a mí, pastor, que Jesús se manifestó antes de haber nacido? Eso casi la gente no lo entiende. Por eso es que cuando Jesús le habla a los fariseos, le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué profundo. Ustedes están hablando de Abraham y ustedes creen en Abraham, pero antes de Abraham ya yo estaba ahí. Y eso le voy a dar, hermano. Mire, le voy a dar, en Santo Domingo dicen una ñapa hoy de texto bíblico para que se la goce solo y mire cómo el Espíritu Santo revela su palabra. Entonces, si entendemos ese Jesús que se reveló, que caminó, que aún comió con los hombres antes de haber nacido, eso no le cae en la mente casi a todo el mundo. Entonces, hoy el Espíritu Santo nos ha traído a nosotros para darnos esa revelación y mucho más. Así que estemos claros en eso. ¿Cómo en la antigüedad se identifica el Mesías? Se les representa como la semilla de la mujer. Se recuerda que habla desde el capítulo 3 de Génesis, que de la simiente de la mujer está hablando de Jesús, el Mesías. Entonces luego habla del hijo de Sem, que es donde viene. ¿Quién es Sem? Uno de los hijos de quién? De Noé. El hijo, y ahora viene Abraham, Isaac, Jacob, hijo de David, príncipe de los pastores, el retoño de la rama del cedro. Todo eso está hablando de Jesús desde la antigüedad. Estamos presentando una cristología antiguo testamentaria para resumirla con la cristología nuevo testamentaria, la neotestamentaria. Y miramos cómo Jesucristo va creciendo en el conocimiento y la aparición de él antes de haber nacido en el Antiguo Testamento. Y si Dios lo permite, hoy vamos a estar en ese terreno. El salmista real exalta la genealogía divina del futuro del Mesías en la palabra cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso está en el libro de Salmos, capítulo número 2, verso 7. Y es interesante mirar cómo Cristo nos va dando a nosotros la luz para entender quién es Él. Y entendamos, toma tiempo para nosotros decir, ¿y cómo es posible que usted me diga a mí, pastor, que Jesucristo anda conmigo? Claro que sí. Toma un texto bíblico que te voy a dar para que sepa que Jesús siempre está contigo, nunca te ha abandonado. Segunda de Corintios, capítulo número 4, verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Vamos a mirar un poco la infancia del nacimiento de Jesús. Los profetas hablan del nacimiento del Mesías esperado, oígame bien, ellos estaban esperando ese Mesías y lo ubican en Belén de Judea. Se recuerda, tome su nota en el libro de Miqueas, capítulo 5, versos 2 al 14. Y mirará más claro cómo el Mesías se identifica en la antigüedad y cómo ellos profetizaban de él. Y determina su tiempo por la sucesión del cedro de Judá. ¿Se recuerdan la profecía que le dio Jacob a sus hijos, a Judá? Mire, apunte Génesis capítulo 49, verso 8 al 12. Observe lo que dice Daniel, capítulo número 22 al 27. Y por el breve tiempo mencionado en Ageo, capítulo 2, verso 1 al 10. Espero que usted tome esas notas, porque si me pongo a desglosar y a buscar en la Biblia, a leerlo, ahí nos quedaríamos todo el día, porque hay demasiadas cosas que hablar. Además, nacería de una madre, y esa madre era una virgen. Isaías capítulo 7, verso 1 al 17, habla de ese Mesías que había de venir. Y es interesante, me voy a parar aquí para darle un desglose sobre el verso 14, porque cuando el verso 14 dice,
yo mismo os daré señal. Fíjense qué interesante que Él nos manda a los ángeles. Esto es cristología pura, hermano. Oye, esto es cristología pura. Dice, yo mismo os daré señal. Está diciendo, yo no voy a enviar a nadie, no esperen a nadie, no voy a enviar ángeles, es yo mismo que voy a darle señal. Y dice, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Dios con nosotros. Claro que la Biblia no pone Emmanuel, pero en la traducción hebraica al español nuestro significa Dios con nosotros. Quiere decir que Él está diciendo, mire, yo voy a venir y voy a caminar con ustedes. No, el entender eso es una cosa profunda, hermano. Saber que el mismo Dios viene y se manifiesta en la tierra. Yo no voy a mandar a nadie, yo mismo voy a ir por ustedes. Profundo eso, profundísimo. Entonces, y que su aparición al menos iba a ser precedida por un precursor. ¿Y cuál era ese precursor? Apunte, Isaías 40, verso 1 al 11. Habla de cómo iba a venir un precursor para preparar el camino al Señor. En el libro de Malaquías también busquen capítulo 4, versos 5 y 6. Y después, si tienen preguntas sobre esos textos, cuando lo lean, pues no tengan problema hacerme la pregunta. Ciertos eventos conectados con la infancia del Mesías constituyen el objeto de predicaciones proféticas. La adoración, los magos que llegaron, o sea, los magos que llegaron a buscándolo a Él. En el Salmo 81, verso 1 al 17, pueden tomar esa nota para que hagan referencia cuando lean. La matanza de los inocentes, lo que iba a suceder en Jeremías capítulo 31, verso 15 al 26, y la huida a Egipto en Osea capítulo 11, verso 1 al 7. Todos estos textos bíblicos se los doy como tarea, para que cuando usted me vaya a hacer el resumen que yo le voy a pedir, usted tenga cómo vaciar información bíblica, lo que yo quiero ver de lo que usted está leyendo, para que pueda enseñarlo a otro. Porque recuerde que cuando aprenda algo y que esté en la Biblia, lo puede enseñar sin ningún problema, porque es la Biblia que lo dice. Yo no tengo problema por eso de enseñar el tema, porque yo no estoy hablando de mis propios conocimientos personales, ni filosofía humanística, ni lo que me dijo el libro del doctor fulano de tal. No. ¿Qué dice la Biblia? Por eso tenemos que tener referencia bíblica en todo lo que vamos a enseñar, predicar. Todo lo que vayamos a hacer tiene que estar confrontado con la palabra del Señor. ¿Cuáles son algunos de los nombres? Zacarías es llamado Oriente, o según el texto hebreo, el Germen. Esto está en Zacarías 3, verso 6. Se puede leer Zacarías 3, verso 6 y del 9 al 15. ¿El qué? Zacarías. Sí, pero el tema... Es como le llaman el Oriente, por eso dice el Oriente, el Germen. Se escribe Germen. Y en el libro de Daniel es el Hijo del Hombre. ¿Se recuerdan que lo presenta el Hijo del Hombre? Ahí lo presenta como el Hijo del Hombre. En Malaquías es el ángel de la alianza. Malaquías, ponga capítulo 2, 17 y capítulo 3, verso 6. Es el libro de Malaquías. En Isaías, estoy dándole todo este resumen bíblico, histórico, de cómo se presentaba la cristología, cómo se presentaba Jesús en la antigüedad y cómo se venía anunciando el tema de que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él nunca ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. No hay tres cabezas en el cielo, porque eso es un fenómeno. Hay gente que dice, no, porque Jesús está aquí y no, hágame el favor, Dios es uno. Así que eso lo vamos a ver más adelante. En Isaías se presenta como el Salvador. Isaías 51:1, Isaías 52:12, Isaías 62. En Isaías se presenta también como el siervo del Señor. Isaías 49. Tome nota, porque usted va a leer eso tranquilo como tarea luego. Se presenta en Isaías como el Emmanuel, que ya lo hablamos anteriormente, en el capítulo 7, verso 14, pero apunta el capítulo 8, del 1 al 10. Ahí habla como el Emmanuel. Y luego el príncipe de paz. Eso está bien claro en el capítulo 9,
Puede leer del versículo 6 en adelante y usted mirará que se le atribuye al Mesías, que tiene que ver con el Cristo de la gloria. Nombre y oficio del Señor. Póngalo así, una notita ahí. Se considera profeta en Deuteronomio 18, 9 al 22. Se considera profeta en Deuteronomio 18, del 9 al 22. Como rey en el cántico de Ana. ¿Se recuerda cuando Ana cantaba? Primera de Reyes 2, 1 al 10. Primera de Reyes 2, 1 al 10 se conoce como rey en los salmos, como el Salmo 44. Puede poner Salmo 44 ahí. Como sacerdotes, hablando ahora de los nombres que lleva como oficio. En la figura sacerdotal de Melquisedec, ¿se recuerdan cuando Abraham tuvo que darle aún los diezmos a Melquisedec como rey de Salem? Génesis capítulo 14, del 14 al 20. Y en el Salmo 109, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Salmo 109. Nosotros miramos cómo se identifica Cristo desde la antigüedad. Y en este tema de cristología, cuando conocemos estos temas a profundidad bíblica, lo puede enseñar confiadamente, sin ningún tabú. No enseñe esto como... Porque aquí todos somos, Dios nos ha llamado para instruir, hermanos. Somos ejemplos para la instrucción. Por eso fue que Cristo no vino aquí a buscar creyentes. Él no vino a buscar creyentes. Él vino a ser discípulo. Y nos mandó a nosotros a ser discípulos. Y yo creo que cuando nosotros expandimos el discipulado a otro, nosotros nos estamos multiplicando. La idea del que enseña que nazcan maestros, la idea del que enseña que hayan otros profesores y que los alumnos sean mucho más inteligentes que el maestro. Yo quisiera verlo a ustedes, yo sentarme ahí. Yo no quiero estar aquí, yo quiero oírlo a ustedes. Porque uno solamente vacía información y está vaciando información, pero hay que recibir información para poder vaciar. Entonces, tenemos que conocer también como el libertador. En la segunda parte de Isaías capítulo 63, Isaías 63, 1 al 6, lo pone como el libertador, como una forma de alianza con el pueblo. En Isaías 42, 1 y 43, 13, mire cómo el Señor Jesucristo trata de hacer una alianza con la creación. La cita bíblica de esa es Isaías 42, 1 y 43, 13. La del libertador era 63, 1 al 6. Todo esto, esta tarea que yo estoy exponiéndole es para luego entrar a la clase. Esto solamente es su tarea. ¿Por qué? Porque así no se me olvida al final. Entonces, cristología es la parte fundamental de cualquier cristiano, hermano. Esta clase no es simplemente quizá para profesores, para maestros, para teólogos. Esta debe ser la clase de la iglesia. Esta debe ser la clase que toda la iglesia debiera recibir como su escuela dominical. Pero los que saben mucho han dividido tanto que no, hay que esperar que pase un proceso. Hágame el favor, si le enseñamos a la gente desde temprano esto, la gente está clara y le da a entender mejor a qué Dios está sirviendo. Yo difiero de mucha gente que quiere poner una cosa como, no, porque esto es para cierta gente. No, esto es para la iglesia de Cristo. Cristo vino a ser, primero nos hizo discípulos y quiere que nosotros hagamos discípulos. Esa es la idea fundamental de conocer cristología. Como luz a los gentiles, Isaías 49, que ya lo había citado, pero para que lo miren como luz a los gentiles. El salmista lo describe como buen pastor. Y eso usted lo sabe. El buen pastor.
como habla el Señor en el Salmo 22 y 23. Y nos enseña el salmista que ese salmo incluso se usa mucho en la funeraria, ustedes lo saben ya. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero eso tiene mucho más que predicarlo en una funeraria o ponérselo a una potalita para que la gente diga Jehová es mi pastor. Si creemos que verdaderamente Jehová es mi pastor, ¿por qué te preocupa? ¡Wow! No, porque cuando yo ando en el valle, Él no te va a dejar en el valle. Jesucristo nunca te va a dejar en el valle. Él te puede pasar por el valle, pero Él va contigo en el valle. Entonces, el Espíritu Santo está interesado que la iglesia entre a esa posición de conocimiento de Él desde la antigüedad. Porque la gente cree que Jesucristo simplemente se manifestó, duró 33 años con nosotros, predicó 3 años y medio aquí en la tierra y se fue. Hágame el favor, Él ha estado aquí siempre. Jesús ha caminado desde la antigüedad con todo el pueblo, nunca lo ha abandonado. En el desierto anduvo con los israelitas y se le manifestó a Moisés. Eso es para la clase más adelante. Un poquito de la vida pública del Padre. Isaías da una idea general de la totalidad con que el Espíritu se le da al ungido. En Isaías 11, anote, del 1 al 16, recuérdense que esa es su tarea. Y del trabajo mesiánico habla bien claro él ahí. Isaías resume los milagros mesiánicos y predice el rechazo del Mesías a través de una alianza con la muerte. El salmista alude al mismo misterio cuando habla de la piedra rechazada por los constructores o por los edificadores. Y cuando en el Salmo 117, verso 22, aquí miramos que ya Jesucristo ya venía, todo lo que venía a pasar en su vida pública ya estaba anunciado. Rechazamiento, martirio, rechazo de sus hermanos, nadie lo quería, persecución. Nos enseña que también nosotros que venimos de otros países, que hemos sido aún perseguidos en esta misma nación por una razón u otra, rechazado. Jesucristo también fue un inmigrante. No voy a meter por ahí porque entonces tenía que meterme al campo político. Los sufrimientos de Jesús, ponga sufrimientos. La serie de acontecimientos de la pasión de Cristo ha sido descrita por los profetas con notable minuciosidad. En otra palabra, fíjese qué interesante conocer el martirio de Cristo, su sufrimiento. El salmista se refiere a la traición en la palabra. Hasta mi amigo íntimo, decía él, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, se levanta contra mí, levanta su carcañal. O sea, ¿quién se levantó? Busca de Isaías, o sea, puede apuntarlo Isaías 40, verso 10. Zacarías sabe, perdón, la cita que le di anteriormente no era Isaías, el Salmo 40, verso 10. Zacarías sabe de las 30 piezas de plata. ¿Se recuerdan que por 30 monedas de plata ya lo estaba anunciando? Zacarías, el capítulo número 11. Son los sufrimientos de Jesús vienen siendo anunciados para que nosotros como iglesia no tengamos ninguna duda de que ya Él mismo había tomado la posición de que iba a pagar un precio por nuestro pecado. Que no vino a anunciarse en el Nuevo Testamento simplemente. Esto aparecía. El salmista que ora desde la angustia de su alma es figura de Cristo en su agonía. Su captura está profetizada en las palabras: perseguirle, aprenderle, y se atropelle la vida del justo, según el Salmo 70. Salmo 70, 11. El Salmo 93, 21. Salmo 70, Salmo 11, 93 y 21. Está hablando del sufrimiento de Jesús. El juicio fundado a los falsos testimonios puede encontrarse representado en la palabra: pues se han alzado contra mí falsos testigos que respiran violencia. ¿Se recuerdan cuando lo fueron a acusar los falsos testigos que pusieron para acusarle?
Porque eso puede apuntarlo en el Salmo 26, 12. Todos los sufrimientos de Jesús están basados bíblicamente en un contexto bíblico histórico desde la antigüedad. Isaías 52, 13, Isaías 53, 12, eso ustedes lo conocen muy claro, esos textos. Salmo 34, 15. La suerte del traidor, de quien traicionó a Jesús, ¿cómo lo traicionaron? En el Salmo 108 lo puede leer. La crucifixión. La crucifixión es mencionada en los pasajes que son esta llaga en medio de mis manos. ¿Se recuerda eso? Que a Zacarías, capítulo 13, verso 6, dice lo siguiente. Cuando él enseña sus manos, y le voy a hablar un poquito ahí sobre el tiempo, lo escatológico de ese texto y profético. Cuando Jesús enseña las veces 6, ellos le preguntan, ¿y esas heridas cómo te la hicieron? Y él le dice, con ella fui herida en casa de mis amigos. Y dice la Biblia que ese texto tiene un cumplimiento escatológico y profético, que es cuando ellos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, y se reconcilian con el Señor. Es tremendo ese texto. Y mire dónde está ubicado, en Zacarías, para un cumplimiento profético. ¿Saben qué? En el capítulo número 12 del libro de Revelación, cuando él lo lleva al desierto, allí litigia con ellos, lo sustenta por 3 años y medio, y cuando ellos miran quién es que lo está sustentando, él le enseña las manos, yo soy aquel que ustedes crucificaron, yo fui crucificado en casa de mis amigos, y se vuelven locos y dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, y se reconcilian con el Señor. ¡Wow! Sí, y también el Apocalipsis 1:7 dice, viene con las nubes y todo lo verá, dice lo que les traspasaron. Y harán gran lamentación sobre él, se presentará la evidencia. Exacto, qué tremendo eso, ¿verdad? Es tremendo cuando miramos cómo se cumple la profecía del Mesías, ¿no? Es bien profundo. Los sufrimientos, ya le di toda esa información, la gloria del Mesías, usted tiene muchísima información sobre eso. Bueno, aquí hay cuánta información usted se puede imaginar, nos pasaría rico. No puedo dejarlo, ese texto, desnudo, porque a veces la gente dice una cosa y deja la información desnuda, sin el texto bíblico, y entonces la gente opina otra cosa. No, si yo te doy esa información, yo tengo que ponerle ropa, y la ropa es, ¿qué dice la Biblia? Lo que yo diga tiene que tener ropa. Si no lo dejo desnudo y la gente dice, bueno, pues yo le voy a poner la ropa que yo quiera. No, póngale la ropa bíblica, póngale el traje que lleva, cualquier información, no importa cuál sea. Entonces, si decimos que Jesucristo fue hecho carne, tenemos que ir ¿a dónde? Al libro de ¿qué? Juan, ¿verdad que sí? Vamos a Juan, usted conoce la cita, Juan 1:1, y le damos una lecturita. ¿Por qué? Porque el leerlo nos hace sentir que la palabra germina en nuestro espíritu. No conocer la cita, sino saber lo que dice el texto y leerlo, para que el texto se componga en nosotros como algo parte nuestra, algo genuino. Y Juan no vacila en presentar a Jesús desde el cielo en esta cristología juanina. Esto se llama cristología juanina, o sea, de Juan. Esta es la cristología de Juan. Y mire que Juan se va bien lejos. Juan dice en Juan 1:1, en el principio, está diciendo ahora en Jesucristo, otra vez de nuevo, en Jesucristo, porque Él es el principio. Wow, era el verbo, o sea, era el logo, era la palabra. Estamos desglosando ahora. Y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Amén. Wow, pues yo no entiendo por qué mucha gente tiene problemas para entender que Jesucristo es Dios. Porque si dicen que Él era el logo en el griego, y que Él es la palabra, y que la palabra era con Dios, y que la palabra era Dios, y el verso 14 dice, y la palabra se hizo carne.
No, yo no sé cómo mucha gente se puede perder en eso. Y aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne y por Dios, ¿cómo es posible que no podamos entender eso tan claro? Señor, dale sabiduría al que oiga esta palabra. Pastor, cuando menciona ahí, en el principio era el verbo, cuando uno busca originalmente ahí, ese verbo es logos, es lo que significa logos, la palabra. Claro, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si Él es la palabra, si Él es el logo, y el logo, que es la palabra, era con Dios, y el logo, la palabra, era Dios, y ese logo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, wow, lleno de gracia. Entró al templo Y de verdad, yo no puedo entender cómo mucha gente en el versículo 14 de Juan 1 no pueden entender que Jesucristo es Dios. Se confunden con las cartas paulinas. Colosenses 1:16 dice que Él es el primogénito de la creación, y entonces ponen como primogénito, o sea, El primero. Sí, y entonces como que fue el primero que creó Dios, y entonces no saben realmente qué es lo que, o sea, le dan una interpretación diferente a lo que es primogénito, y entonces lo ponen dentro de la creación misma, y por eso no creen que Jesucristo es Dios. Por cuanto no se, fíjese, para ponerlo más suave, porque no quisiera echarle leña al fuego a nadie. Amén. Ni a ninguno de los que opinan diferente, porque Sí. nosotros no somos quien para juzgar a quien opinen diferente. Eso es así. Y Dios no nos ha llamado a eso, pero cuando yo miro que toman ese texto para hacer una doctrina, ese texto no me indica que Él no está diciendo yo soy siempre el primero, soy el primero de todo, llevo el primado en todo. Por eso es que la gente se confunde en eso. Por eso es que Pablo tiene que decir que indiscutiblemente grande es el misterio de Dios. Grande es este misterio. Dios, oye como dice, Dios fue manifestado en carne. Pero ven acá, si dice que Dios fue manifestado en carne, por fin, ¿quién es esa carne? Tiene que ser Dios. Porque está diciendo que Dios fue el que se manifestó en carne. Amén. Y si dicen que Dios es espíritu y el ángel le dice bien claro a María, María, no te preocupes, que lo que hay en tu vientre engendrado del Espíritu Santo es. Entonces yo no entiendo por qué la gente se vuelve loco pensando y divagando, porque yo sé que es difícil, porque un poquito estamos hablando ahora, nosotros fuéramos bien expertos hablando de Jesús, pero como no nos lo enseñaron y tuvieron que pasarlo por el proceso que nos quieren hacer pasar, no hay que esperar que tenga 10 meses para bautizarlo, no hay que esperar que tenga 2 años para que vaya, hay que tener que esperar tanto. Hágame el favor, si una gente viene a la iglesia hoy y se quiere bautizar mañana, bautícelo, porque usted no sabe si Dios se lo va a llevar Aleluya. y lo manda para el cielo sin bautizarse.